Frecuentemente tenemos la posibilidad de compartir con todos ustedes información que nos alarma, nos preocupa y fundamentalmente nos enoja. Proponemos seguir haciéndolo para que seamos conscientes de este flagelo que atravesamos todos como sociedad. Hablamos del Registro Nacional de Femicidios que elaboran desde el Observatorio Mumalá y tenemos la posibilidad de dialogar con Jessica, una de las coordinadoras de Mumalá Argentina, que como siempre tiene la gentileza de atendernos. Jessica Lautaro de Canal 2 de Pinamar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, la verdad que siempre nos resulta grato tener la posibilidad de dialogar con ustedes, porque son personas que más allá de la actividad laboral o social que realizan, dedican su tiempo y su compromiso para poder tener estos datos, pero más allá del trabajo y lo que se puede llegar a hacer de los medios de comunicación, estos números no varían. La verdad que es realmente muy preocupante. ¿Cómo viven ustedes cada publicación de informe? Bueno, ahora hicimos un corte desde el 1 de enero hasta el 29 de octubre de este año. Tenemos 282 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, es decir, una muerte violenta cada 25 horas. Adentro de estas muertes violentas tenemos 189 femicidios. Recordemos que en estos días también hubo unos par de femicidios, pero bueno, nuestro corte es hasta el 29 de octubre. O sea, 189 femicidios, uno cada 39 horas. Adentro de estos femicidios, que no son solo femicidios, también son femicidios vinculados y travesticidios. Tenemos 41 muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas y colaterales. Tenemos 39 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación y 13 suicidios de los femicidios también. Esto es terrible, sobre todo porque a la hora que uno empieza a abordar y entrar en detalle sobre las formas, de qué manera esto se ha ido configurando, empieza a tener más elementos para poder, o donde el Estado debería hacer un trabajo más fino. Vamos hacia esto, hacia cuáles han sido las distintas formas. Bueno, tenemos de todas estas 282 muertes violentas, el 34% fue con arma blanca, el 25% fue con un arma de fuego, el 17% fue a golpes, el 12% fue con asfixia y el 8% fue quemado. Y otras modalidades fue el 4%. Ahora, siempre es interesante tener la posibilidad de identificar quiénes son, porque muchas veces, o en términos mayoritarios, estos crímenes aberrantes se explican de lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Qué hay en el último reglamento en cuanto al vínculo con el femicida? Bueno, el 66% de estas muertes violentas fue cometida por la pareja o la expareja, el 10% fue por algún conocido, el 8% fue por un familiar no directo, el 7% fue el familiar directo, el 4% fue un desconocido y el 5% es sin datos. Ahora, los últimos días ha tenido un lugar protagónico, a veces casi excluyente, lo que está vinculado con los delitos en la vía pública, a los efectos de entender también cómo funciona este fenómeno tan trágico de los femicidios y la violencia de género. ¿Qué hay en cuanto al lugar donde se cometieron? El 67% de estas muertes violentas fue en la vivienda de la víctima o vivienda compartida, el 11% fue en la vía pública, como decías vos recién, el 5% fue en un descampado, el 4% fue en la vivienda del victimario, el 2% fue en el trabajo propio de la víctima y el 9% fueron otras modalidades y el 2% son sin datos. Ahora, Jess, en cuanto a las distintas edades de las víctimas. El 55% fue de 19 a 40 años, el 10% de 0 a 18 años, el 23% de 41 a 60 años y el 10% es más de 60 años y el 2% son sin datos. Qué terrible estos datos que nosotros tenemos la posibilidad de, en la dimensión que sea, si servirá mucho o poco, lo evaluará la gente, ayudarlas a difundir estos datos. Pero lo que sí vemos con el transcurrir de los meses es que muchos se mantienen más o menos estables. A días de las elecciones te pido una reflexión, no partidaria, sino un poco más social. ¿Has visto que
ocupó un lugar central en las campañas, en las motivaciones de los distintos candidatos, de los distintos frentes, esta problemática? Bueno, lo que nosotras creemos desde la organización es que falta muchísimo, muchísimo, a pesar de que hay leyes, porque hay muchísimas leyes que nos protegen a las mujeres, a las disidencias, pero no son respetadas. No, por ejemplo, nosotras llevamos estos datos y los presentamos junto con la emergencia Ni Una Menos en el Congreso, lo hemos presentado bastantes veces, pero siempre quedan comisiones, o sea, nunca tienen la decisión política, ¿no?, de poder tomar las herramientas necesarias para priorizar los derechos de las mujeres y parte de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? No, hay un montón de cosas, está el Ministerio de la Mujer, hay un número, está el 144, pero hay mucha burocracia, no se toma, a pesar de que tenemos todos los días muere una de nosotras, matan a una de nosotras, no se toma con la importancia que hay que tomarla, ¿no? Porque cuando vemos en los noticieros, en alguna noticia, una mujer, un femicidio, antes de ese femicidio ocurrieron un montón de violencias más, que fueron naturalizadas, en las que ella quiso denunciar y fue revictimizada en los lugares en donde tenían que ayudarla. Hay un montón de falencias, ¿no? Y no se toma con la importancia que se tendrían que tomar las temáticas estas en cuestiones de género. Es tan desesperante el tema como inspirador que ustedes, a pesar de lo que nos relatás, siguen trabajando con seriedad y con compromiso. Jessy, te agradecemos como siempre la gentileza del diálogo y lamentablemente vamos a tener que hablar el próximo mes para difundir un nuevo informe. Te agradecemos mucho la entrevista. Muchas gracias a vos. La gente de Mumal, Argentina, a propósito de este nuevo registro de femicidios, un fenómeno, un problema, un flagelo que lamentablemente no cesa. A ustedes, como siempre, los invitamos a que nos sigan en redes sociales para estar informados sobre lo que ocurre en Pinamar y la región las 24 horas. Chao.